Vivía solo ese invierno. Fue hace unos 3 años, a principios de diciembre, justo antes de las fiestas. Había estado trabajando hasta tarde, así que cuando se desató una tormenta de nieve esa noche, pensé en quedarme en casa, preparar algo sencillo para cenar y ponerme al día con algunas cosas. Mi vecindario estaba totalmente silencioso. La mayoría de las casas eran de familias mayores o jubilados que no salían mucho en invierno. Alrededor de las 9 p.m. entré a la sala y noté los faros de una camioneta moviéndose lentamente por mi calle. Al principio asumí que era una quitanieves, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que era solo una camioneta pick-up común con un accesorio de pala barato en la parte delantera. Nada oficial, sin marcas, sin luces arriba, solo una vieja camioneta blanca con el parachoques abollado. Pasó frente a mi casa lo suficientemente despacio como para que pensara que estaba perdido o buscando una dirección, pero no le di mucha importancia. Volvió a pasar unos 10 minutos después. Esta vez conducía aún más despacio, prácticamente arrastrándose frente a mi casa, y cuando llegó al borde de mi entrada, se detuvo por una fracción de segundo, como si estuviera mirándola o mirándome a mí. Cerré las persianas. Todavía no estaba asustado en este punto, solo molesto porque asumí que era el amigo de algún vecino tratando de ganar unos dólares extra limpiando entradas. Pasaron unos 20 minutos. Entonces empezaron los golpes. Solo un golpe suave, casi cortés en mi puerta principal, apenas audible sobre el viento. Me congelé porque nadie llama a mi puerta tan tarde a menos que algo ande mal. Caminé hacia la mirilla y no había nadie. Qué raro, pensé, pero lo dejé pasar. Sin embargo, poco después volvieron a llamar, esta vez desde la ventana junto a la puerta. Unos golpecitos rápidos. Abrí las persianas un poco, esperando ver a alguien parado justo ahí, pero no había nada. Solo mi porche cubierto de nieve fresca y la tormenta soplando de lado a través de mi jardín. Retrocedí, sintiendo que mi pecho se apretaba un poco. Fui apagando las luces, tratando de que pareciera que no estaba en casa. No es que importara, porque era obvio que alguien sabía que lo estaba. Minutos después llegó otro golpe. Este vino de la ventana lateral cerca del comedor. La misma fuerza y el mismo ritmo. Ahora estaba completamente asustado. Admito que llegó al punto en que ya no era gracioso, incluso si fuera un niño tonto buscando una reacción. Tuve un presentimiento horrible, pero no estaba seguro de qué hacer después de revisar la ventana y ver que no había nadie. Juro por mi vida que vi la esquina del abrigo de alguien desaparecer detrás del borde de mi casa, pero fue tan rápido que no podría dar detalles. Quería llamar a la policía, pero no quería parecer paranoico, especialmente si era solo un borracho o un vecino confundido. Así que esperé otra hora. No hubo más golpes, ni camión, ni movimiento afuera. Finalmente, todo volvió a estar en silencio. Era cerca de la medianoche, así que pensé en bajar al sótano y jugar algunos videojuegos o ver videos hasta cansarme. Mi sótano estaba recién terminado, era acogedor y mi lugar favorito para relajarme, con una puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero. Me senté en mi PC, me distraje y me olvidé de los golpes extraños por un rato. Aproximadamente 1 hora después, tuve esta repentina sensación horrible de que algo estaba justo detrás de mí,
y sentí una necesidad intensa de darme la vuelta. Me giré en mi silla lentamente. A través del reflejo de mi monitor, vi casi al instante una silueta parada en la puerta corrediza de vidrio afuera. Solo un contorno oscuro completo de una persona parada completamente inmóvil y mirándome. Se me cayó el estómago a los pies. Regresé a lavar los platos. Admito que ya estaba un poco molesto, pensando que eran unos niños tontos haciendo una broma, o, en el peor de los casos, la pesadilla de todos, un asesino en serie loco jugando con su comida. Soy de los que piensan demasiado, así que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero tampoco me lo estaba tomando muy en serio en este punto. Entonces, otro golpe, esta vez en la puerta trasera, a solo unos 4 o 5 metros de donde yo estaba en la cocina. Agarré el cuchillo más grande que tenía y me dirigí lentamente hacia la puerta trasera. No vi a nadie. De nuevo, nada en absoluto. Todo lo que vi fueron huellas frescas que conducían hasta la puerta y luego se detenían. Sin huellas de regreso, sin rastro, solo un único conjunto de huellas justo hasta el vidrio. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Giré bruscamente y por una fracción de segundo vi el contorno un poco más claro. Un hombre con un abrigo pesado y una capucha ajustada sobre su cabeza. Pero antes de que mis ojos se adaptaran, salió de mi vista. Ni siquiera lo pensé. Llamé a la policía de inmediato. Mientras la despachadora preguntaba qué estaba pasando, escuché el inconfundible sonido de metal raspando contra metal arriba. Mi puerta principal estaba cerrada con llave. Él estaba tratando de forzarla o abrirla. Le susurré a la despachadora que alguien estaba entrando. Ella me dijo que fuera a un lugar seguro, pero antes de que pudiera responder de nuevo, escuché mi puerta principal rechinar al abrirse arriba. Empecé a retroceder hacia las escaleras del sótano, pero se me cayó el teléfono. Escuché al hombre riendo y gritando, con sus pasos fuertes acercándose a la escalera. Tenía tanto pánico que ni siquiera intenté ir por mi teléfono. Me puse mis botas grandes, que solía usar cuando iba a pescar en hielo o para nieve profunda. Afortunadamente, las había bajado conmigo después de limpiar la entrada esa noche. Me puse el abrigo y salí corriendo por la puerta corrediza de vidrio. Miré a mi alrededor y cuando vi que el camino estaba despejado, corrí como alma que lleva el diablo. No había posibilidad de que me quedara a pelear con quien quiera que fuera. Ni siquiera tenía mis llaves. Simplemente corrí por el patio, resbalando 1 o 2 veces hasta que llegué a la casa del vecino. Me dejaron entrar después de que golpeé su puerta como un loco. Usé su teléfono para llamar a la policía. Esperé con ellos hasta que llegaron los oficiales y fueron a confrontar a quien estuviera en mi casa, excepto que, por supuesto, él se había ido. Registraron todo el lugar y finalmente me dejaron volver. Cuando entré, me sentí enfermo. Mi casa estaba destrozada, no robada, sino totalmente destruida. Cada gabinete abierto violentamente, mi sofá estaba acuchillado, los cajones de la cocina volcados, el colchón de mi dormitorio volteado, ropa esparcida por todas partes. Mi computadora incluso estaba tirada y encontraron mi teléfono destrozado en el sótano. No faltaba nada, solo puro vandalismo. Como si este tipo hubiera tenido un momento de pura rabia contra mí y se hubiera desquitado con mi casa o algo así. No lo sé. En la gran pizarra blanca que tenía en la sala para planificar cosas del trabajo, el bicho raro había escrito, y cito, «Volveré, duerme bien».
con una carita feliz. Los policías me dijeron que no debía quedarme allí esa noche. Ni loco, pensé. Fui a casa de un amigo y no dormí más de 20 minutos esa noche. A la mañana siguiente, hablé con mi arrendador y le dije que quería cancelar el contrato de inmediato y que no iba a negociar. No me quedaría otra noche. Estuvo de acuerdo después de que la policía le explicó todo. Me dijeron que encontraron huellas en la nieve rodeando mi casa varias veces, el mismo patrón de suela que las que estaban cerca de la puerta corrediza, el mismo patrón en las 3 entradas donde llamó. Nunca encontraron al hombre, la camioneta nunca regresó y me mudé en una semana. Todavía no sé por qué eligió mi casa o qué quería, pero lo que más me afectó no fueron los golpes ni el hecho de que era prácticamente una sombra cuando lo vi. Fue darme cuenta de cuánto tiempo debió haber estado observándome esa noche, aprendiendo la distribución de mi casa, sabiendo exactamente cuándo llamar, sabiendo cuándo estaba distraído y sabiendo cuándo entrar. No he vivido solo desde entonces y no sé si querré hacerlo por mucho tiempo, si es que alguna vez lo hago. Me mudé a esta casa porque era barata y tranquila. Se encuentra en el borde de un pequeño pueblo, la última en una calle sin salida. El patio trasero es de un tamaño decente. Luego hay una línea irregular de árboles y detrás de eso solo hay bosque. Cuando firmé el contrato en verano, se sentía pacífico. En invierno, se sentía como si el mundo se detuviera justo en esa línea de árboles. Todo esto sucedió el pasado enero, durante una racha en la que nevó casi todos los días. Trabajo desde casa, así que había pasado 3 o 4 días sin salir realmente. La primera vez que vi la luz, ni siquiera estaba pensando en el bosque. Afuera, entre los árboles, un pequeño resplandor parpadeó, bajo y constante. No era un coche ni nada reflejándose en la nieve. Parecía casi como si alguien hubiera encendido una pequeña linterna en el bosque y se hubiera alejado de ella. No se movió ni un centímetro. La observé durante quizás 1 minuto completo, esperando que apareciera alguna explicación normal. Eventualmente, se apagó suavemente, como si alguien hubiera puesto algo sobre ella. A la mañana siguiente, revisé. La nieve en mi patio estaba lisa, excepto por un solo conjunto de huellas de botas. Salían de los árboles a la izquierda, cruzaban la parte trasera del patio, seguían la línea de mi cerca por un rato, luego se curvaban y desaparecían de nuevo en el bosque por el lado derecho. Sin huellas directas a la casa, sin grupos junto a la puerta, solo un gran arco perezoso alrededor de mi patio trasero, como si alguien hubiera caminado por el borde, mirado alrededor y se hubiera ido. Me molestó, pero no lo suficiente como para asustarme. Decidí que quienquiera que fuera, debía haber estado de paso y eligió una ruta extraña. No sé, la gente hace cosas raras. 2 noches después, la luz regresó. Esta vez yo estaba en la sala, con la laptop abierta y la televisión apagada. Mis persianas estaban medio abiertas en la puerta corrediza. Vi el resplandor en el vidrio antes de verlo afuera. El mismo lugar, más o menos, quizás un poco más centrado detrás de mi casa. Una sola luz pequeña entre los troncos, sin destellos, sin movimiento, simplemente ahí. Esta vez se sintió intencional. Me paré junto al vidrio y lo observé un poco más de lo que probablemente debería haber hecho. Mientras estaba parado allí, comenzó a derivar, no hacia la casa, sino paralela a ella, deslizándose lentamente detrás de los árboles,
como si quien la tuviera estuviera caminando en línea recta. Luego se detuvo de nuevo. Ahí es cuando tuve esa sensación rígida y tensa en el pecho que dice, esto no está bien, aunque no puedas explicar por qué. A la mañana siguiente, fui directo a la parte de atrás. Más huellas, el mismo patrón de suela, el mismo tamaño por lo que parecía. Esta vez salían del bosque más cerca del medio. Caminaron en línea recta hacia el patio y luego se pasearon. No un deambular aleatorio, un rastro recto de ida y vuelta cerca del medio del patio. Alguien había caminado una línea una y otra vez. Luego una curva que cortaba hacia la cerca y de regreso a los árboles. Una franja de nieve desgastada en el centro de mi patio sin ninguna buena razón. Ahí fue cuando dejé de decirme a mí mismo que no era nada. Durante los siguientes días se convirtió en un patrón. No todas las noches, pero la mayoría. Veía ese resplandor en los árboles en algún momento después de las 11. A veces más lejos, a veces más cerca. Siempre en un lugar ligeramente diferente. A la mañana siguiente, nuevas huellas. A veces rozaban la cerca y a veces se entrecruzaban de formas extrañas. Un día parecía que habían caminado un gran círculo irregular en mi patio. Otro día parecía que habían caminado hacia el mismo parche y se habían quedado allí el tiempo suficiente para aplastarlo. Aún así, nunca llegaban justo hasta la casa, nunca a las puertas. Eso es lo que lo hacía extraño. Se sentía como si él supiera exactamente dónde estaba mi línea de confort y simplemente se quedaba fuera de ella. Al final de la semana, apenas dormía. Seguía imaginando cómo se veía él ahí fuera. Aún no lo había visto. Solo la luz, solo las huellas, pero mi cerebro llenaba los espacios en blanco. Para cuando me quebré, no fue el miedo lo que me empujó, fue el estar cansado y enojado. Eran como las 3 de la mañana. Finalmente me quedé dormido en el sofá, cuando un leve resplandor en el techo me despertó. La luz había vuelto. Me puse las botas sobre el pijama, agarré mi abrigo pesado y la linterna brillante que guardo junto a la puerta principal, y salí directamente por la parte de atrás, sin pensarlo demasiado. El frío golpeó como una bofetada. Caminé cruzando mi patio, siguiendo mis propias huellas viejas hasta que se acabaron. Después de eso, me dirigí directamente hacia el resplandor. Cuando llegué a la línea de árboles, dudé por medio segundo. Luego, entré. La luz no era una linterna colgando, era una pequeña fogata, patética en realidad, llamas bajas y más brasas que otra cosa. Junto a ella, sentado en un tronco, había un hombre. Tenía un gorro de invierno, la capucha puesta, un abrigo pesado, pantalones gruesos para la nieve y guantes. Sus manos estaban sobre el fuego. Su cabeza giró lentamente cuando mi linterna lo iluminó como si fuera la cosa más normal del mundo. Nos quedamos mirando el uno al otro. «Estás en mi propiedad», dije. Mi voz salió mucho más temblorosa de lo que quería. Él parpadeó una vez. Sus ojos se veían apagados. «No sabía que ibas a salir», dijo, como si yo hubiera entrado en su sala. «Sí, bueno, has estado aquí afuera por días», dije. «La gente no acampa detrás de la casa de alguien sin decir nada, ¿sabes?». Él no se disculpó y no explicó. «Me gustan los árboles», dijo simplemente. «Buena cobertura». La forma en que dijo cobertura hizo que algo en mi estómago se retorciera. Mi linterna barrió el pequeño claro. Había una lona, una caja de plástico, un saco de dormir barato. «¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera?», pregunté. Él se encogió de los hombros. «Un poco». «Mira, no puedes quedarte aquí.
No puedes sentarte aquí mirando mi casa toda la noche. Las palabras salieron antes de que pensara en lo que estaba admitiendo, que sabía que me había estado observando. Esa fue la primera vez que realmente sonrió. No estaba mirando fijamente, dijo, solo observando patrones. ¿Patrones de qué? Miró más allá de mí hacia mi casa. Luces, cortinas, cuando te mueves, todo eso, dijo casualmente. Di un paso atrás. Oye, voy a llamar a la policía si sigues aquí mañana. Él dijo, está bien. No me desafió, simplemente dejó que la sonrisa se desvaneciera y volvió su atención al fuego. Me fui antes de que mis nervios cedieran. A la mañana siguiente no había luz. Fui de nuevo allí. Su campamento se veía exactamente igual desde la distancia, pero él se había ido. Sus cosas no. La fogata estaba llena de ceniza, todavía ligeramente tibia. Dentro de la caja de plástico había papeles y fotografías. Las fotos eran impresiones baratas. La de arriba era de mi casa, vista trasera y puerta corrediza. Debajo había más. Mi casa desde diferentes ángulos, de día, de noche, la puerta principal, la ventana de la cocina conmigo a plena vista. Algunas eran impresiones con zoom de mis ventanas por la noche. En la vista se podía verme claramente en mi escritorio. Debajo de las fotos había hojas de cuaderno sueltas. Estaban llenas de una letra apretada. Llega a casa generalmente de 5 a 6. Luces apagadas a la 1 la mayoría de las noches. Ve televisión en la sala. En una página decía, la parte trasera es buena, árboles cerca, sin perro, sin ventanas de vecinos cerca. La despachadora me tomó en serio de inmediato. 2 oficiales me encontraron en el patio. Además de las fotos y notas, había una mochila con ropa, un pasamontañas gastado, un gran cuchillo de caza y una bolsa más pequeña con jeringas. El otro oficial me llamó para ver un cuaderno que había encontrado escondido en la grieta de un árbol. Lo abrió a la mitad. En la parte superior de la página había escrito, vive solo, bien, subrayado 2 veces. Se mantiene aislado, buena vista desde la línea de árboles. Empezó a notarme, viene a la ventana más a menudo, tensión arriba. La última línea en esa página, escrita más oscura, decía, salió esta noche, se paró cerca, nervioso pero valiente. Es hora de seguir adelante, dejar el equipo y volver más tarde. La fecha era la noche en que lo confronté. Nunca lo encontraron. Todavía pienso en esa última línea a veces. Es hora de seguir adelante, dejar el equipo y volver más tarde. Yo fui solo uno de varios. Dejar todas esas cosas atrás no fue pánico, fue un plan, y en algún lugar, en otro pedazo de bosque, probablemente hay otra pequeña fogata ardiendo detrás de la casa de alguien más. La tormenta golpeó durante la noche, y para cuando me desperté, toda la calle estaba muerta, sin luces en ninguna parte. Mi generador se había encendido en algún momento, así que mi casa era la única con energía. Estaba en la cocina haciendo avena cuando escuché un golpe. Cuando abrí la puerta, reconocí al hombre que estaba allí, pero solo apenas. Vivía más abajo en la calle, o al menos eso pensaba. Estaba con 2 niños. El niño se frotaba las mangas tratando de calentarse y la nariz de la niña estaba roja brillante. «Hola», dijo el hombre, dando una media sonrisa de disculpa. «Siento molestar, nuestra calefacción se fue. Se está poniendo increíblemente helado. Vi que tenías luz y pensé que tal vez podríamos calentarnos aquí solo un rato. Con gusto te daré algo de efectivo por la molestia». Sentí esa presión instintiva de decir que sí. «Sí, está bien», dije. «Pasen, prepararé chocolate caliente». El hombre se presentó como Mark. Los niños no dijeron sus nombres. Él los dijo por ellos.
Estos son Lucas y Maya. Les di mantas a todos y encendí la televisión. Los niños se sentaron en el sofá sin pedir nada, ni siquiera qué se les permitía ver. Seguían mirando a Mark como si necesitaran su aprobación solo para sentarse. ¿Vives aquí sola?, preguntó Mark, mirando alrededor de la sala. Sí, dije, solo yo. Asintió de una manera que me hizo sentir que ya lo había adivinado o preguntado por ahí. Traté de hacer una pequeña charla, pero él respondía casual, pero vagamente. Los niños no levantaron la vista de la televisión casi ni una vez. Pasaron un par de horas. Alrededor de las 7, le dije que organizaría los lugares para dormir. Mark podía tomar la habitación de invitados y los niños podían dormir juntos en el sofá. Él estuvo de acuerdo rápidamente. Me fui a la cama temprano porque me sentía agotada por la presión social. Pero justo antes de dormirme, recuerdo este pequeño pensamiento molesto. ¿Por qué los niños nunca me hablaron? Me desperté alrededor de la 1 a.m. con un sonido en el pasillo. Lento, cuidadoso. Luego mi puerta crujió. ¿Hola? La puerta se abrió más y Mark entró en la habitación. No encendió la luz, simplemente se quedó allí parado. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Lo siento, dijo. No quise despertarte. Tenía hambre. Pensé en preguntarte si te importaba si me hacía un sándwich. Su voz no coincidía con la situación en absoluto. Sonaba como si estuviera leyendo líneas. Sí, dije después de un segundo. Está bien. Asintió una vez, retrocedió y cerró la puerta. Esperé escuchar ruidos de cocina, pero nada. Ahí fue cuando el arrepentimiento comenzó a golpearme. No debería haberlos dejado quedarse. Cada pequeña cosa que había ignorado antes, de repente se sentía mal. Me mantuve despierta, con el corazón acelerado. En algún momento, debo haberme quedado dormida, porque lo siguiente que recuerdo es despertar con alguien respirando sobre mí, justo al lado de la cama. Abrí los ojos y había una figura inclinada sobre mí, usando ropa negra, guantes y una máscara. Grité y traté de empujarlo. Me agarró la muñeca al instante. «Está bien», susurró. «Cálmate». Era Mark. Incluso con la máscara, su voz era inconfundible. Presionó más fuerte cuando luché. Pateé y logré golpearlo en la rodilla. Su agarre se aflojó y rodé fuera de la cama. Me agarró el tobillo. Entonces escuché una pequeña voz desde el pasillo. «Deja de lastimarla». Lucas gritó, con Maya llorando en algún lugar detrás de él. «Llamamos a la policía», dijo ella. Mark se congeló por completo. Luego me soltó y salió corriendo de la habitación. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe. La policía llegó en tiempo récord. Lo atraparon afuera, en la nieve. Adentro, los niños estaban sentados en el sofá temblando. La niña seguía frotándose las manos y el niño no levantaba la vista. Uno de los oficiales se agachó frente a ellos. ¿Pueden decirme sus nombres?, preguntó suavemente. Dudaron. El niño susurró algo demasiado bajo para que yo lo escuchara. El oficial asintió, luego se apartó para informar algo por radio. Un minuto después, regresó a mí y dijo: ¿El hombre alguna vez le dijo que era su padre? Sí, dije. Los presentó como si fueran suyos. El oficial apretó los labios. No son sus hijos, dijo.
coinciden con la descripción de 2 niños desaparecidos de otro estado. Hace años que nadie sabe de ellos o los ve. Se me cayó el estómago. Para cuando lo hicieron pasar frente a mí esposado, tenía nieve pegada en el cabello. No parecía enojado ni asustado, solo molesto, como si esto fuera un contratiempo en su largo plan. Me miró una vez. No se suponía que te despertaras, susurró, tranquilo pero claro. Uno de los oficiales lo empujó hacia adelante antes de que yo pudiera reaccionar. Pero la forma en que lo dijo, ese tono aburrido y práctico, hizo que todo se sintiera increíblemente espeluznante, como si ya hubiera aceptado lo que venía después, porque había hecho esto antes.